que sin más, me gustaría saludar a Arnold. Buenas noches, Arnold. Hola Jacob, ¿cómo estás? Pues hoy súper bien, frío aquí en Madrid, 6 grados aquí en Madrid. Así que, Vaya. ¿qué tal en Alemania? Pues lo mismo, lo mismo con lluvia, pero bien, está bien, las casas están calentitas. Muy bien. Pues hubo, Arnold, una buena respuesta del indirecto de la semana pasada. Estamos enfocando ese live en cómo evangelizar a los niños. Porque una cosa que me preocupa y es que muchas personas dicen que los niños van a la escuela dominical, al culto de niños, y ya cuando llegan a los 13, 14 años se enfrían y se van. Y dicen se apartan. Pero Sí. no estoy tan seguro si se apartan. ¿Qué es lo que crees que pasa? ¿Sabes lo que ocurre? Es que muchas veces en las escuelas dominicales preguntamos a los niños si quieren que Jesús sea su mejor amigo. Y todo el mundo dice que sí, pero nadie pregunta si Jesús quiere que ellos sean sus amigos. O sea, la cuestión es que decimos, ¿quieres que Jesús sea tu amigo? Claro que sí. Pero luego ya cuando nuestros amigos del colegio tiran de nosotros, decimos, bueno, no he escuchado la voz de Jesús, no me he encontrado con él, pues oramos por la comida, pero eso ya es todo. Disfruto el tiempo con mis amigos que no van a la iglesia, pues obviamente se van a alejar. Por eso es tan importante que en la iglesia creamos un espacio donde los niños se puedan encontrar con Jesús, donde puedan experimentar su presencia, escuchan su voz, donde ven que Él contesta, donde ellos pueden sentir que Él los ama, donde experimenten el poder de Dios y eso va a Mm. transformar sus vidas. Y Entonces, que claro, nunca... Sí, en- perdona, sí. no, no, bien, no, lo explicas genial. Entonces, lo que estás diciendo es que el niño, tanto como el mayor, el niño puede tener un encuentro genuino con Cristo, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasan, aunque hay pocas cosas viejas, pero, o sea, un cambio de corazón. O sea, tú estás Sí, diciendo que el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de un niño. claro que sí. Yo Mm. estoy convencido de eso. De hecho, en la Biblia dice, ¿no? Que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, conozcan a Cristo. Y ahí no estamos hablando de edades. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo, Dios lo quiere para todos, entonces es para todos. Sí. Y pocas veces vemos, pues eso, ¿no? Que algo sea exclusivamente para adultos. Es más, dice que los adultos seamos como los niños porque ellos tienen una parte muy Mira. especial en su fe y en su relación con Dios. Ajá. Entonces, lo que hablamos la semana pasada, estamos repasando las 4 columnas del mensaje evangelístico para niños. Entonces, tenemos el problema, la ley, que no hemos obedecido los 10 mandamientos. Tenemos la consecuencia de que es la eternidad, que algún día tenemos que presentarnos ante Dios. Y luego tenemos la solución, la cruz de Cristo y el llamado al arrepentimiento y fe. Y la semana pasada, en un minuto, dame un repaso de la eternidad hablando los 10 mandamientos con los niños. Mira, los 10 mandamientos, Dios nos los dio para que supiéramos qué es pecado y lo que no es pecado. Entonces, comer chocolate no es pecado, pero mentir sí es un pecado. Para que los niños puedan saber si han pecado o no, debemos usar los 10 mandamientos, pero no en plan, debes hacer esto, no debes mentir, no debes robar, haciendo como un listado, como si fuese un salvavidas. Los 10 mandamientos nos ayudan a ver lo que es el pecado y luego el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas para que veamos, vaya, eso es lo que yo he hecho y las consecuencias son graves. Y, Entonces, cuando hablamos con los niños del pecado, siempre usamos los 10 mandamientos y buscamos ejemplos de la vida diaria de cómo los quebrantamos y así los niños pueden ver que sí que son relevantes para ellos y con la ayuda del Espíritu Santo van a ver que ellos tienen un problema al haberlos traspasado. y cuando usas los mandamientos, el Espíritu Santo se mueve. Se Porque, mueve, claro, se y mueve.
claro, se mueve y el niño puede experimentar convicción de pecado. Y cuando un niño experimenta convicción de pecado, está teniendo un encuentro con Dios. Así que, Sí. pero cuando el niño, o sea, sienta la convicción de pecado, entonces eso va a causar un problema, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que no son inocentes. Y esto nos lleva a la segunda columna, que es la consecuencia. Así que yo te voy a pasar el testigo aquí y ya puedes hablar un poco sobre lo que es la segunda columna, la consecuencia, cómo hablar sobre la eternidad con los niños. Um, ¿Se puede hablar de la muerte con los niños, Arnold? Mira, muchas veces no queremos asustar a los niños y yo creo que eso está muy bien. Entonces, a veces pensamos que la muerte puede asustar a los niños y estoy completamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, recuerdo, mi padre me contó que un día, cuando él tenía 7 o 8 años, su madre, que estaba muy enferma, se acercó a él y comenzó a decirle, oye, estoy muy malita y no sé cuánto tiempo voy a vivir. Y simplemente el enfrentarse con esa realidad de que su mamá en algún momento puede fallecer, en él le creó una inseguridad que dijo, pero si ella se va, ¿qué va a pasar conmigo? Y en ese momento él se aferró a su abuela y tenía una relación muy estrecha con su abuela porque tenía miedo por esa conversación que había tenido con su madre, pues de la muerte, ¿no? Entonces yo tendría muchísimo cuidado hablando con los niños de la muerte. Ahora, no digo que no se puede hablar con ellos, porque mira, os he traído un periódico alemán, es de hoy o de estos días, no es de hoy, perdona, es del miércoles, pero lo que es importante de esta página es que está llena de esquetas de defunción. Entonces ha muerto mucha gente y los niños se dan cuenta. Muchos de nosotros tenemos algún familiar, una persona cercana que ha fallecido en toda esta pandemia. Entonces es algo cercano, es algo que hemos vivido, es algo que hemos sufrido y los niños también se dan cuenta. Entonces, cuando yo hablo con los niños de la muerte, busco situaciones del día a día que no son tan chocantes, pero que sí les muestran, oye, esto en algún momento llega a un final. Por ejemplo, un día estaba con los niños en el parque y pasamos y veíamos ahí un pájaro muerto en el suelo, ¿no? Entonces decía, mira, este pájaro hace poco estaba volando, estaba disfrutando del aire y de los árboles, estaba silbando, y estaba vivo y ahora está aquí. Y algo parecido nos ocurre a nosotros. Un día estamos aquí, pero llega un día en el que ya no estamos aquí. Entonces, se puede usar muchas situaciones de la vida diaria donde podemos hablar de la muerte. Y Ahora, más, si no son nuestros hijos, si no son niños de la escuela, yo recomiendo que siempre avisemos a los padres de que ha salido el tema y que nosotros hemos hablado con los niños de la muerte, porque he visto que padres se han molestado mucho al enterarse después que hemos hablado de la muerte y ellos no lo sabían y de repente se encuentran como en una conversación que no estaban preparados. Entonces, si no son tus hijos y sale el tema, siempre avisa a los padres. sí, súper bien dicho. Y el tema, por lo menos en España, el tema de hablar de la muerte, esto es tabú, eso no se hace. Y incluso en la iglesia evangélica, vemos que es que nos da cosa hablar de la muerte. Así que yo creo que sí, hablando, por ejemplo, un niño puede perder a un abuelo, una abuela, un amigo, un accidente, alguien muere de coronavirus, un familiar. Pues explicar bíblicamente qué es la muerte. Y seguramente van a preguntar, ¿qué pasa después de la muerte? Y antes de que pasemos a la siguiente pregunta, quiero pues nada más saludar a Daniel Esteban desde Chile. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro indirecto hablando de cómo evangelizar a los niños. Rufina también ha estado participando en nuestro ministerio.
bienvenida. Yvette's regalado también. Muchas gracias por habernos acompañado. Que pregunta, Yvette, ¿en qué parte de Alemania estás, Arnold? Yo estoy en Düsseldorf, cerca de Düsseldorf. Está pues en la parte occidental de Alemania, muy cerca de la frontera con Holanda. Muy bien. Muy bien, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque si una persona ya habla de la muerte, acerca de la muerte, va a surgir esa inquietud de qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, sabemos que está establecido para los hombres morir una vez y los niños también. Y después el juicio. Entonces, ¿cómo podemos hablar a los niños acerca del juicio? Esa es la parte clave. Y esa es la razón por la que mucha gente no quiere hablar de la muerte. Entonces, antes de hablar de la muerte, habla directamente del juicio. Y el juicio es algo que para los niños es muy importante. Los niños aman aman la justicia y para ellos es muy importante que alguien que hace lo malo, que reciba lo que se merece. Entonces, para los niños no es un tema lejano, sino es un tema cercano y es algo que a ellos les importa. Ahora, quiero que veas una cosa, Jacob. Aquí os he traído una pequeña PowerPoint, ¿no? Donde vais a ver que el juicio, según Apocalipsis 20, será para todos. Ahí leemos que los grandes y los pequeños serán juzgados conforme a sus obras. Entonces, aquí está incluyendo grandes y pequeños. A veces, incluso en la iglesia, pensamos que los niños menores de 12 años no serán juzgados, pero eso no tiene base bíblica. Este versículo está diciendo que grandes y pequeños serán juzgados conforme a lo que han hecho. Entonces, sí que es muy importante lo que hacemos. Y eso determinará dónde pasaremos la eternidad. Ahora, la semana pasada hablábamos de la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, pero el Espíritu no nos convence solamente de nuestro pecado, sino también de juicio y justicia. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos muestra que somos culpables, también revela las consecuencias y el destino final de los culpables. Y eso puede ser muy chocante. Entonces, por eso, cuando vemos convicción de pecado, a veces las personas, y con los niños no es diferente, también les pasa, empiezan a llorar o empiezan a preocuparse. Entonces, la convicción es un gran regalo y debemos orar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado convicción de la eternidad y del juicio a los niños. Entonces, Entonces, una pregunta, te voy a interrumpir. Entonces, si el Espíritu Santo se mueve, convence de pecado, el niño automáticamente sabrá que algo tendrá que pasar por su culpabilidad. O sea, el juicio, Dios le va a revelar también que hay un juicio y hay una consecuencia de una eternidad, ¿verdad? claro, yo no iría a un niño y diría, yo te vi mentir la semana pasada y si no dejas de mentir un día vas a ir al infierno. No. Yo no diría eso nunca, ¿vale? No queremos manipular a los niños, no queremos hacerles sentir mal y culpables, sino lo mejor es hacer preguntas y decir, ¿tú has mentido alguna vez? Quizás cuando fuiste al cole y ibas al cole y no estabas preparado con los deberes y las tareas, entonces le dijiste a tu profe a lo mejor algo como, mi perro se me ha comido los deberes y por eso no los he traído sabiendo que no los habías hecho. Entonces preguntamos, ¿eres inocente o culpable en cuanto a la mentira? Y veremos que ellos van a contestar. Si hay convicción de pecado, ellos van a contestar que son culpables. Y la siguiente pregunta es, ¿a dónde crees que irán los culpables? Claro, Y entonces si ahora estás hablando de que ellos van a saber que es un sitio malo. Pero ¿cómo puedes hablar con un niño acerca del infierno sin manipular o asustarles?
Mira, lo mejor es usar las ilustraciones que encontramos en la palabra. Mm. Y ahí ves pues, que Jesús en su sabiduría nos dio un montón de ideas cómo podemos hablar de estos lugares y de estas situaciones con los niños. Del infierno, por ejemplo, la palabra está llena de descripciones del infierno. ¿No? Vemos que es un lugar donde la gente tendrá sed, pero no hay agua y desean hasta una gota, unas gotas y no hay. El infierno es un lugar donde no hay bombillas, es un lugar de oscuridad. Y ahí no va a venir alguien que va a inventarse cómo encender la luz, sino es un lugar de completa oscuridad. Es un lugar solitario, es un lugar donde las personas tendrán memoria de sus familiares, pero estarán solos. No hay llaves para poder salir, no hay movimiento en el infierno, sino la gente está ahí encerrada, está sola y lo más horrible es que pues están lejos de Dios. No hay nada bueno en el infierno, no hay nada que nos satisfaga o calme, sino ahí la gente está en desesperación y no hay remedio. Por eso es tan importante hablar del infierno, pero no de una forma de decir, si haces tal cosa, tú llegas ahí, o incluso reforzar un pensamiento que yo no lo encuentro en la palabra, que dice que el diablo va a castigar a los demás y es la casa del diablo y él va a hacer cosas. No, no, no. La Biblia dice que Dios creó el infierno, hizo el infierno para castigar a Satanás y a sus ángeles. Entonces, el infierno es un lugar donde Satanás va a sufrir. Él es como el preso principal, el que para quien se hizo todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del infierno, hay que quedarse con la escritura. No hacen falta muchas imágenes que saques de demonios y cosas feas. Simplemente usa lo que encontramos en la palabra, ilústralo y verás que eso impacta a cualquiera. Solamente piénsalo, un lugar tan horrible donde pues no puedes contactar con nadie, donde tienes una necesidad básica y no se puede satisfacer. Eso es horrible, eso es horrible, es horrible. Entonces, con lo que está en la palabra es suficiente para que entiendan los niños lo que implica el infierno. Wow. Wow. Entonces, si vas a explicar cómo es el infierno, porque claro, ellos ahora sienten convicción de pecado, entienden que son culpables, que no son suficientemente buenos para ir al cielo, entonces que merecen un juicio, un castigo. Tú explicas el infierno en esas formas bíblicas, ¿cómo hablarías tú del cielo? ¿Por qué? Porque no queremos solo hablar No, del infierno y decir, mira, pero Dios no quiere que vayas al infierno. Él ha no, creado un eso. cielo. Mira, yo hablaría muchísimo del cielo y yo me lo he propuesto que voy a hablar mucho del cielo. De hecho, cuando estoy con niños, yo siempre hablo del cielo porque la vida diaria está llena de cosas que hay en el cielo. Por ejemplo, comidas. ¿Sabes que en el cielo hay fruta que es riquísima? Que hay árboles con hojas que sanan, que hay, o sea, que hay banquetes, que hay... Y eso me fascina pensar en la comida que puede haber en el cielo. ¿Quién la va a cocinar? ¿Y qué tipo de comida será? Pero sabemos que va a ser exquisito, cosas que no nos podemos imaginar ni siquiera. Pero tal como disfrutamos de una buena comida aquí, igual vamos a disfrutar de ese banquete que Dios ha preparado en las bodas del Cordero. Otra cosa, por ejemplo, en el cielo tampoco hay bombillas, no hay luz del sol, ni hay luna, sino la luz de Cristo iluminará el cielo. Entonces, eso es maravilloso cuando pienses en la gloria de Dios, en la gloria de Jesús y del Padre que iluminan todo. En el cielo no hay medicamentos porque ya no hay dolor. No hay mascarillas porque ya no hay enfermedad. En el cielo no hay muerte ni hay separación, sino ahí vamos a estar juntos y lo mejor del cielo es que vamos a estar con Jesús. Dios va a habitar entre nosotros y Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo, lo conoceremos
Y la eternidad no es suficiente para conocer la grandeza de Dios, pero nos quedaremos boca abiertos al verlo, al considerar su sabiduría, su- pues su poder, su amor. Va a ser un lugar que nos cautivará. Entonces, lo que yo hago es hablo con los niños de estos temas y busco formas de cómo yo me puedo emocionar pensando en el cielo. Mm. ¿Sabes? Y estos días yo estaba pensando, claro que me emociona que la ropa será limpia y blanca, sin arrugas, sin manchas. Claro que me emociona pensar en los ríos y en los árboles, en la morada que Jesús me ha preparado. Pero lo que más me emociona que las cosas es que voy a estar con Él. Mm. Y no va a ser como un picnic Él y yo, sino Jesús seguramente va a estar súper ocupado gobernando. Pero yo puedo ser parte de ese reino, yo puedo servirle, yo puedo darle todo. Me emociona mucho cuando pienso en el cielo y se lo digo a los niños, que va a haber recompensa, que va a haber recompensa por la oración, va a haber recompensa por cada cosa que hemos dado a alguien, un vaso de agua que hemos compartido con alguien. ¿Sabes? Y a los niños les impacta. El otro día yo estaba hablando con alguien, una niña, y me decía, pues a veces me cuesta compartir con los demás. Y digo, sí, yo creo que a todos nos cuesta. Dice, sí, pero sabes, yo quiero compartir, yo quiero la recompensa que Dios me va a dar. Entonces yo pensé, mira, pues algunos dicen, no, qué mal, pues lo haces por una recompensa, pero Jesús nos anima que aquí aprovechemos el tiempo sirviendo a los demás, sabiendo que va a haber una gran recompensa. Mm. Entonces yo creo que es muy importante hablar mucho del cielo para que los niños lo anhelen. Y quizás se hacen la pregunta, ¿voy a poder entrar en el cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y ahí se va a abrir su corazón al Evangelio, se va a abrir su corazón y ellos van a empezar a buscar y indagar y se van a encontrar con Cristo, se van a encontrar con la cruz y van a poner toda su confianza y fe en Cristo. Entonces, hablar del cielo es algo muy, muy bueno. Hablando de la eternidad, yo creo que enfatiza siempre el cielo cuando Ah, estás hablando. excelente. Bueno, entonces, a ver, un resumen aquí, que hablamos de la eternidad a los niños, la ley de Dios, los 10 mandamientos, sienten convicción, entienden porque el Espíritu Santo les revela que hay un juicio, hay un cielo, hay un infierno. Em, ¿Tú crees que a los padres les molesta que tú hables a los niños de esta manera? Depende, Claro, depende. estás haciendo una escuela dominical, culto de niños, y de repente llega el niño a casa y dice, papá, no hagas eso porque esto está mal y puedes ir al infierno. O sea, ¿y dónde has Me ha aprendido esto, pasado. no? Y luego, ¿qué pasa? Eso mismo me ha pasado, esa misma situación. ¿Sí? Mira, una vez estábamos haciendo una obra de Navidad y antes de salir al escenario estábamos diciendo, mira, es que es muy importante, no solamente, no, más bien, no, espera, perdón. Estábamos con los niños antes de salir y yo dije, ¿por qué estamos haciendo esto? Dice, para que la gente conozca a Jesús. Entonces yo dije, vale, porque tiene que conocer a Jesús. Y algunos se quedaron así como, bueno, no estoy seguro. Entonces les dije, sabes, viene un día en el que tú y yo vamos a llegar a la puerta del cielo y vamos a tocar esa puerta y se va a abrir la puerta y Jesús va a mirar y va a mirar si te conoce o no te conoce. Y dependiendo de que si te conoce vas a poder entrar o no. Entonces dije, por eso es tan importante que encuentren a Cristo, que lo conozcan y más importante todavía que Él los conozca, para que en ese día ellos puedan entrar. Oramos, los niños salieron, fue una obra de Navidad maravillosa, muy, muy bonita y vino una familia, bueno, vino uno de los niños que estaba actuando, tenía una madre pues, que era cristiana, que amaba a Jesús y el padre no.
Entonces el padre llegó ese día a la iglesia, estaba muy contento ver a su hijo y ver a la obra y quedó todo muy bonito. Y después él los invitó a comer sushi, un restaurante. Y en la mesa, cuando estaban pidiendo, el niño dice, papá, estoy preocupado por ti, porque un día vamos a estar en la puerta del cielo y no estoy seguro si tú vas a poder entrar. Y si no entras en el cielo, solo hay otro lugar. Y el padre, el padre como miró a la madre diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué hablan en la iglesia? No sé cómo terminó la cena, pero una cosa sí sé, que semanas después ese hombre empezó a buscar a Dios. Wow. Y por el comentario de su hijo, él conoció a Jesús. Wow. Entonces es tan importante que sí les hablemos porque ellos lo van a sacar en un momento pues donde nadie se lo espera. Entonces, los padres se molestan, no se molestan. Mi experiencia es esta. Si los padres lo saben que lo vas a tratar y si los padres pueden hablar contigo antes de que trates el tema en la clase para consultar contigo de qué hablas y tal y cómo se pueden formar, ellos van a estar agradecidos porque quieren que alguien les diga, pero ellos no saben cómo hacer. Wow. Bueno, Pero si no lo dices, y si no, ya. entonces se van a enfadar. Yo lo he visto muchas veces, de verdad lo he visto varias veces y, y no es necesario. No tenemos que esconder nada. Los padres mandan a sus hijos a la escuela dominical, a la iglesia, para que aprendan la Biblia. Entonces, si nosotros enseñamos lo que está en la palabra y hablamos de estos temas como la eternidad, los padres lo van a agradecer. Los padres no esperan que nos quedemos con la historia de Noé todos los domingos hasta que los niños cumplan 13 años. O sea, no tenemos que repetir las mismas historias y solo manualidades. No, los padres quieren que sus hijos conozcan la palabra, que, que, que coman la carne que hay en la palabra, ¿no? Que se alimenten espiritualmente. Y esos temas entran. Lo único es que tienen que saber de qué hablamos y cómo lo hablamos para que ellos no estén sorprendidos en casa, sino sepan cómo contestar las preguntas que van a salir después. Muy bien. Pues, wow, Arnold, demasiado. Quiero saludar a Cristina Wagner. Me ha contestado en inglés, pero ella se ha conectado desde Estados Unidos. Vamos, es mi hija, es mi hija. ¿Cómo no le voy a sacar a la pantalla para que todo el mundo pueda saber? Pero ahí, antes de pasar al último punto de que si tienes alguna, em, quizás, cómo hablar, algún objeto más o cómo hablar de la eternidad, ya has sacado varios ejemplos, pero si tienes alguno más. Pero Daniel tiene una pregunta que me parece curiosa y que dice, hay muchas películas que quizás nos podrían servir como ilustración para niños, como los superhéroes, ¿no? Que hablan del bien y el mal. ¿Qué opinas, Arnold? ¿Tú crees que esto es bueno, esto es sano usar, por ejemplo, películas de superhéroe para hablar del bien o del mal? ¿Qué opinas? Mira, la forma de saber qué es bueno y qué es malo, la mejor manera de averiguar esto está en los 10 mandamientos. O sea, vemos que los 10 mandamientos muestran claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y yo creo que una cosa que pocas veces hablamos en la iglesia es, por ejemplo, la hechicería. Pocas veces sale el tema de magia en la escuela dominical. Es más, a veces ponemos películas donde salen brujas, donde salen magos y lo ponemos tal cual. Y yo estoy viendo que mucha de la literatura infantil, de los cuentos que los niños leen, tratan, por ejemplo, con esa brujería y cosas así. Yo creo que tenemos que ver muy bien, ¿no? Si ponemos una película, si son superhéroes, ¿qué es lo que estamos logrando con eso? Si la meta es que ellos vean lo que es bueno y lo que es malo, yo creo que la mejor herramienta son los 10 mandamientos.
y hasta quedarnos ahí. Luego también, cuando ellos vean el poder de Jesús y lo que hace Jesús y lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, eso supera cualquier película de superhéroes. Entonces yo en la iglesia quiero aprovechar el poco tiempo que tengo con los niños y profundizar en la palabra, y también alero que ellos tengan un encuentro con Dios, que ellos sean equipados, que reciban el bautismo del Espíritu Santo, que aprendan a orar por los enfermos, que aprendan a profetizar, que reciban todos los dones de Dios y sepan cómo servir a los demás en el día a día. Wow, wow. Es que estás apasionado por el tema. Por eso te he invitado, claro, por eso te he invitado. Bueno, para ir concluyendo el tema de la eternidad, de cómo hablar acerca de la eternidad a los niños, cómo hablar de la muerte, el cielo, el infierno. ¿Te queda alguna ilustración más de cómo hablarías tú sobre la eternidad con los niños? Mira, me gustaría compartir con vosotros una historia que pasó hace poco y la verdad que me impactó mucho. Entonces, estábamos hablando, pues eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo empezó la historia? Estábamos leyendo una Biblia de niños y salió la historia de la tentación de Jesús. Y en esta Biblia que teníamos había dibujos y se veía a Jesús y luego una sombra en el suelo como del diablo, ¿no? De Satanás que estaba tentando a Jesús, y era una sombra fea. Entonces los niños me preguntaron, ¿quién es este? ¿Qué es? Y digo, este es el diablo que está tentando a Jesús. El diablo. Digo, ¿sabéis algo del diablo? No, no mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a ir al principio. Y les empecé a leer la historia de Adán y Eva. Y se veía en el dibujo la serpiente. Y cuando los niños vieron la serpiente, dijeron, ¡ah! La serpiente, es el diablo, es la serpiente, es la serpiente. Entonces leyendo la historia, leíamos también como Dios prometió que iba a venir el día en el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Hablamos de la cruz, fuimos a la cruz, y luego dije, pero aquí no se termina la historia. Y les llevé a Apocalipsis y les hablé del día en el que Dios va a lanzar a Satanás al lago de fuego, a la muerte a Satanás. Entonces, cuando empecé a decirles que iba a lanzar a Satanás a este lugar tan horrible, ocurrió algo, Jacob, que yo jamás me hubiera esperado. En ese momento, los niños saltaron de sus sillas y empezaron a bailar y a brincar y a saltar. Y dijeron, Dios va a castigar a Satanás. Dios va a castigar a Satanás. Satanás va a quemarse. No lo vamos a ver más. Wow. Y estos niños honraban a Dios por haber creado el infierno para castigar la maldad. Wow. Wow, qué revelación. Wow. ¡Qué revelación! Yo dije, esto nunca lo he escuchado en una prédica, nunca lo había visto así, pero es cierto. Y luego dije, pero ¿sabéis qué, chicos? Eso es lo que Dios hizo para que castigara a Satanás. Ahora, todas las personas que están viviendo a espaldas de Dios, que no quieren vivir, que no quieren obedecer a Dios, que viven en rebeldía a Dios, también van a llegar a ese lugar. Y eso es horrible. Por eso vino Jesús y murió en la cruz. Por eso vino Cristo y sufrió por nosotros para recibir nuestro castigo, para salvarnos, para que nosotros no tuviéramos que ir ahí. Y los niños dijeron, pues claro, tenemos que contárselo a los demás. Entonces Wow. incluso despertó ese anhelo de Sí. contar a otros, ¿no? Wow. De la salvación, para que no tengan que ir ahí. Entonces lo que yo he notado es esto, ¿no? Cuando oramos y decimos, Señor, danos revelación de la eternidad, ayúdanos a ver estos temas, ayúdanos a comunicarlo con claridad y con sencillez, ayúdanos. Él lo va a hacer y Él va a dar revelación a los niños, Él va a convencer a los niños y Él va a despertar un anhelo de indagar en lo que es la salvación, van a apreciar la salvación aún más y
Y eso es una maravilla, eso lo Sí. queremos, ¿no? No, sí, sí. Bueno, yo leo los libros antiguos de otros evangelistas y John Wesley del siglo XVIII, que arrasaba por Inglaterra y América en un avivamiento muy fuerte. Eh, Él dice, ¿cómo predicar a los inconversos, hasta los niños? Y él decía, yo suelo empezar hablando de la buena noticia, él, ¿no? Sobre el cielo y lo bueno que está el cielo. Y luego entra con la ley y dice, pero mira, hemos quebrantado la ley y hay una consecuencia y habla de la eternidad como tú has hablado hoy y súper eficaz porque el Espíritu Santo se mueve cuando hablas del pecado, de la justicia y del juicio. Y ya en estas dos columnas ya has hablado de estas cosas. Entonces sabemos, ¿por qué no se mueve Dios? ¿Por qué no se mueve el Espíritu Santo en la escuela dominical y en el culto de niños? ¿Por qué? Porque no hablamos del pecado, de la justicia y del juicio. Y luego, como tú dijiste al principio, no solo decimos una oración de Señor, quiero ser tu amigo, y no es suficiente porque no ha habido convicción de pecado. Hasta, hasta John Bunyan, el que escribió en el 1650 Progreso del Peregrino. Él también tenía hijos. Pasaba la mitad de su vida en la cárcel, ¿no? por predicar. Pero él hablaba a sus propios hijos desde los 4, 5, 6 años y les hablaba todas las noches acerca del infierno. O sea, inculcando la realidad de la escritura. Y hoy en día apenas se habla, pero yo veo como tú estás diciendo, ¿no? Que es súper, súper importante. Pero esto deja al niño, por ejemplo, hablas de la ley, convicción, hablas de la eternidad, y le deja como desesperado por un salvador, ¿no? Eso es, eso es. Pero esta es la semana Eso que es. viene, esta es la semana que viene. Eso es lo que vamos a tratar la semana que viene. Pero, ¿sabes? Lo que estabas diciendo ahora, Jacob, me parece tan importante. ¿Cómo van a saber los niños cómo es la eternidad si nadie les cuenta? Yo Ya. recuerdo una vez, ¿no? Que estaba en la clase con los niños y decía, Jesús nos está viendo y decía una niña, no, no nos puede ver. Digo, ¿por qué no nos puede ver? Dice, porque está en el cielo y el tejado le impide la vista. Digo, de verdad. ¿De verdad tú crees que en el edificio Jesús no nos puede ver? Y la chica estaba convencida. Y a lo mejor se imaginaba, ¿no? Y si, a veces les digo a los niños, ¿tú te imaginas que Jesús está ahí sentado entre las nubes y los aviones y los pajaritos? No, no es ese el cielo del que estamos hablando. Estamos hablando de la casa de Dios. Y la casa de Dios tiene muchas moradas. Y la casa de Dios, y empiezo a hablarles, hablarles, hablarles. Y eso impacta sus corazones, ¿no? Como bien decías. Entonces, los padres, maestros y maestras de escuela dominical, profesores, maestros de servicio de niños, cuán importante es, ¿verdad, Arnold? Cuán importante es que ellos aprendan esto, a cómo comunicar el Evangelio a los niños. Qué responsabilidad, ¿verdad? Que tienen. Y tú tienes una escuela online, el Cross Academy, ¿no? El Cross Academy. Háblanos un poco de lo que nos puedes ofrecer. Pues mira, hace tiempo nos dimos cuenta que es muy difícil hablar de estos temas porque no sabemos ni dónde empezar. Entonces lanzamos una escuela online que se llama The Cross Academy. Está en español, aunque el nombre sea en inglés. Y son recursos totalmente gratuitos para que te puedas formar, a dar mejores clases, a trabajar, colaborar con los padres, a saber cómo mantener orden en clase y todos estos temas que a lo mejor ahora con el coronavirus no son tan relevantes, pero las cosas vuelven a cambiar. Pero sobre todo, y yo creo que ese es el curso más importante, es cómo hablar con los niños del Evangelio, cómo explicarles lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces os animo a que os inscribáis y hagáis el curso. También deciros que tenemos una página en Facebook que podéis seguirnos, explicar el Evangelio a los niños, The Cross Academy. Y de la clase de hoy hemos preparado un ebook
Entonces es totalmente gratuito, solamente ve a la página que vamos a poner en los comentarios, la descripción de este vídeo y así puedes profundizar un poquito más. Exactamente. Y si estás viendo en YouTube, en la descripción, ahora preparamos los enlaces, puedes descargar el ebook y en el Facebook de Arnold, también allí en los comentarios, él lo va a poner en pin, lo va a pegar arriba de todo, así podéis descargar con facilidad. Entonces, hemos hablado, hay 4 columnas y son 4 sesiones. Hemos hablado de la ley, de la eternidad y la semana que viene, ¿qué nos toca? Vamos a hablar de cómo hablar de la cruz, cómo hablar de la solución que Dios proveyó para remediar las consecuencias del pecado y salvarnos. Pues mira, esto es buenísima noticia. Bueno, Arnold, gracias por acompañarnos y ganas tengo para saludarte la semana que viene sobre esta hora. Voy a saludar a los que nos están viendo. Bueno, amigos, ya hemos escuchado a Arnold que hemos estado hablando una entrevista de cómo hablar a los niños acerca de el Evangelio, las 4 columnas del Evangelio.